Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Esta palabra que estoy a punto de dar se titula reciclables. Diga conmigo, reciclables. Y quiero que vaya conmigo rápido a la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y esta es una lectura profética donde el Dios Todopoderoso habla por medio del profeta refiriéndose a su pueblo Israel. Le dice Dios a Israel, y esta palabra también es para ti y para mí. Dice, el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. Nadie te cortó el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo la compasión de cuidarte. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron al campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi en tu peor etapa, en tu peor condición. Mis ojos te vieron. Pataleabas indefenso, sangrabas sin parar y en tu propia sangre te movías mientras estabas ahí tirada. Dije yo, la muerte no tiene autoridad sobre ti. Vive ahora. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Entonces creciste y te convertiste en una joya preciosa. Toca a tu vecino y dile, eres una joya preciosa. Quisiera que estas palabras se quedaran en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Porque si hay alguien que se encarga de meter palabras en nuestro oído, en nuestra mente, para menospreciar lo que somos, es Satanás. Por nuestro pasado, por lo que hemos tenido que pasar,
por las condiciones en las que hemos crecido, por los problemas que hemos atravesado. Satanás se encarga en decirnos que no somos nada, que somos una basura. Pero aún en esa condición, los ojos maravillosos y misericordiosos de Dios no nos desprecian. Dice la palabra del Señor: yo te vi en tu peor condición, yo te vi y declaré vida donde ya había un destino de muerte, y entonces te hice florecer. Aquí hay personas a las que Dios las va a hacer florecer. Y crecerás. Aunque las posibilidades digan lo contrario, yo vine a profetizarte que crecerás. Y lo que ahora no tiene valor, un día tendrá valor. Quiero hablarle a personas esta noche que han experimentado etapas de olvido, etapas de rechazo, y que se han sentido desechadas. Y has pensado que tu actual condición será el común denominador de tu vida. Rechazo, olvido, desprecio. Sin embargo, Dios preparó esta palabra para ti específicamente. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios maravilloso? Si usted desde ya siente que esta palabra es para usted, voltee a ver al techo y dele un beso al Señor. Toca a tu vecino y dile: te veré grande. Tengo un amigo a quien considero, de los muy pocos amigos que tengo, a quien considero un hermano. Es un gran hombre, muy trabajador, muy intachable en todo lo que hace. Nunca puedo tener, a lo largo de los días que tengo de conocerlo, puedo tener la confianza de que nunca hará nada para verme la vuelta. Eso es una gran cosa. Hemos tenido la dicha de viajar juntos a muchos países, y siempre que viajo con él, mi esposa está tranquila. O sea, para que usted vea el nivel de confianza y de persona que es. Él es de descendientes taiwaneses. Y a lo largo de nuestra amistad, a pesar de que sus padres lo han formado hasta cierto punto en la religión budista, nunca yo he tratado de convencerlo acerca de mi fe. Simplemente he cultivado nuestra amistad como una amistad sincera, transparente, correcta. Y he dejado que sea la luz de Dios la que se refleje a través de mí, con mi comportamiento, con mis palabras. Él me ha ayudado en muchas cosas. Entre ellas, me ha ayudado a importar muchos productos que he necesitado para la iglesia. Por ejemplo, esa decoración que usted ve ahí, Él la escogió conmigo. Por ejemplo, estas pantallas que usted ve atrás de mí, arriba, abajo, Él las escogió conmigo. Por ejemplo, las sillas en las que usted está sentada, Él y yo las escogimos juntos. En otras palabras,
él ha estado involucrado directamente o indirectamente en los temas de la iglesia. Y eso ha hecho que él le tome cariño a la obra. El domingo de la reapertura, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo? De la reapertura de nuestro auditorio, él vino con su familia. El chino papá, los chinitos hijos, la esposa que también es nicaragüense, así como mi esposa. Él rompió el protocolo familiar. No fue fácil, porque ellos deben de casarse con una persona de su misma etnia o eso, cultura. Pero él se casó en una etapa de su juventud. Él viajó a Nicaragua, se enamoró de una nicaragüense y él está casado con una nicaragüense. Vinieron al auditorio sumamente humildes. Se sentaron en la última fila allá atrás y me escribió y me dijo hermanito, porque así nos tratamos él y yo. Yo le digo hermanito a él y él me dice hermanito a mí. Me dijo hermanito, aquí estoy. Yo desde aquel lugar donde está Suri lo vi. Lo mandé a traer y lo senté conmigo allá arriba. En todo el segundo servicio él estuvo viendo la alabanza, la palabra, la administración, y pude ver cómo disfrutó el servicio. Fue tanto el impacto que tuvo en su corazón que después del servicio fue a mi oficina a saludarme. Su hijo ya es un jovencito de algunos 17, 18 años. Me dijo, hermanito, mi hijo necesita venir a los cultos de tu iglesia. Y entonces le dije, perfecto, que venga, lo vamos a encargar de que se sienta involucrado. Y se fueron muy contentos. Nosotros teníamos invitados que atender, pero el día lunes temprano me llamó. Él me llama para muchas cosas y yo pensé que era algún tema de negocios, pero me llamó y me dijo, hermanito, quiero que vengas a mi empresa. Quiero que vengas a la maquila. Ellos son dueños de maquilas. Y yo le pregunté, ¿para qué? Y él me dijo, quiero que vengas a hacer un culto a mi maquila. Wow, yo le pregunté, ¿qué día puedo llegar? Y él me dijo, el día que tú puedas. Y yo sin pensar tanto, porque a veces tengo reacciones, le dije, el viernes. No me acordaba que el viernes tenemos noche de alabanza. Pero no importa, yo voy a salir adelante. Le dije, el viernes en la tarde, ¿a qué hora se puede? Y él me dijo, a las 4 de la tarde. Entonces le dije, perfecto, me encantaría. ¿Tienes las instalaciones para reunir el personal? Aproximadamente 400 empleados. Diga conmigo, una iglesia. Y entonces me dijo, claro que sí, quiero que vengas a conocer y que tú escojas, porque tú sabes en qué lugar podemos hacerlo. Y entonces me fui ayer, entre muchas ocupaciones, rápido corrí,
Esos lugares se llaman recintos fiscales, creo que se llaman, o maquilas, pero son solo para exportación. Están bajo resguardo aduanal. Me fui a la maquila y mi amigo me recibió con un gozo, con una alegría, y muy emocionado comenzó a presentarme a sus colaboradores. Y yo me reía porque él les decía: él es el pastor Luis Cruz, muy conocido, muy famoso. La gente me saludaba y entre muchos me decían, hubo uno que me dijo: yo me congrego con ustedes en la Frater. Un colaborador de alto rango de gerencia me dijo: yo me congrego ahí, pastor. Otros no se congregan, pero nos conocen. La mayoría de ellos, cuando yo estaba haciendo el recorrido por las instalaciones, ya sabían que el viernes habrá un servicio en ese lugar. Porque ellos ya han hecho toda la organización para que la gente esté feliz. Por alguna razón, mientras yo visitaba las instalaciones, había un gran musicón, un gran cumbión. Yo no sabía. Usted se imagina 400 personas en diferentes labores y desde una oficina tienen un musicón para que la gente no se estrese y haya ambiente, pues. Entonces, yo caminaba y él muy emocionado me enseñaba las instalaciones y mi piecito se movía y yo... Ya me están criticando ustedes. Quiero confesarles que era la primera vez que yo visito una maquila. En esa maquila fabrican camisas de marcas reconocidas que solo se venden en Estados Unidos y Canadá. De repente, mi amigo, entre las personas que me presentaba, me presentó a una de sus colaboradoras de más alto rango, la encargada de seguridad industrial o algo así. Y ella, sumamente emocionada, me saludó. Se llama Magali, es la encargada de seguridad industrial. Magali me saludó: pastor, bienvenido, qué bueno que está aquí con nosotros, venga, le vamos a enseñar la producción. Comenzó a llevarme de etapa en etapa y ella misma me iba explicando cada uno de los procesos en la maquila, hasta que llegamos a una área donde se fabrica una camisa en específico que es para dama. La camisa, cuando la están ya doblando, empacando para meterla en las cajas y exportarla, me llamó mucho la atención y ella me dijo: pastor, le quiero decir algo. Esta camisa es 80% de hilo reciclado y solo 20% de hilo virgen. Cuando ella me dijo eso, yo le pregunté, me interesé en el tema y le dije: ¿me puedes explicar un poco más? Y me dijo: sí, pastor. De todas las botellas plásticas que se recogen de la basura, hay una empresa que se encarga de reciclarlas, de recogerlas, de reciclarlas, y de ahí se fabrica un hilo especial, muy resistente, de muy buena calidad. Y el 80% de esta camisa se hace, que es esta que tengo aquí, se la voy a mostrar. El 80% de esta camisita, muy fresca, muy bonita, elástica, muy stretch,
se hace de producto reciclado. Y a diferencia del producto de la camisa o de la ropa que se hace de hilo virgen, esta en específico es muy duradera. Me dijo, las pruebas que se le hacen de lavado y de planchado han dado como resultado que duran 1 año y medio más que las normales. Es decir, que esta es una tela de muy alta calidad. Y cuando ella comenzó a hablarme, el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. Y Dios me dijo, ¿sabes que yo hago lo mismo con los que un día fueron usados y tirados como basura? Yo estaba impactado porque mientras Magali me daba una cátedra industrial, mi espíritu me hablaba el mensaje que yo tendría que predicar ahora. Y el Señor me dijo, ¿tú sabes cuántos de mis hijos son un producto hermoso que yo creé? Y no solo que yo creé, sino que yo llené. Y los hice perfectos. Pero alguien en la vida los drenó. Alguien los dañó y les sacó lo lindo que tenían en su corazón, en su mente, el carácter hermoso que tenían. Poco a poco se fueron quedando vacíos. Y no solo alguien los vació, alguien los consumió, sino que como si fuera poco, alguien también, después de vaciarlos y drenarlos y usarlos, los hicieron pedazos. Y después de hacer los pedazos, los tiraron a la basura como un objeto más. Los pisotearon. Y estando pisoteados, se sintieron lo peor. Al pisotearlos, el que los tiró, después vinieron otros y también los pisotearon y estuvieron ahí en medio de la basura. Nunca pensaron que yo tenía planes con ellos. Ellos pensaron que su destino sería la muerte, la basura, el rechazo. Pero yo también soy el Dios del reciclaje. Como dice Ezequiel, un día yo pasé frente a ellos y los vi. Como cuando Jesús en medio de tanto fariseo vio a la mujer encorvada. El templo estaba lleno de gente importante, pero Jesús vio a la encorvada, a la rechazada, a la que nadie quería ver. Así es el Dios que nosotros tenemos. Y después que yo los veo, me dijo el Señor, yo los recojo. Nadie quiso recogerlos en su peor etapa. Nadie quiso recogerlos cuando eran una basura, pero yo sí decidí recogerlos. Cuando no tenían valor, cuando ya no tenían esencia, cuando eran unos zombies sin sentimientos, con dolor, yo los tomé y decidí procesarlos. El proceso de reciclaje no es un proceso fácil. Es un proceso que necesita destrucción.
Me hubiera encantado aquí tener una máquina recicladora y mandé a buscarla, pero solo en el país hay industriales, no caben aquí. Pero me hubiera encantado poder meter esta botella en una máquina recicladora. Básicamente lo que hace es la vuelve pedacitos. Esto es producto reciclado. Un día fue una botella, alguien la tomó en sus manos. Pero después de usarla, la botó a la basura. Para reciclarla es necesario hacerla pedazos. Y es doloroso. Es doloroso pasar por la etapa en la que ya uno no es lo que un día fue. Y en este proceso del reciclaje uno piensa que la vida se le destruyó por completo. Uno piensa que ya no hay un mañana. Uno ya no quiere dar oportunidades. Uno ya no quiere creer en nadie. Uno siente que la vida se acabó. Pero si fue Dios el que te recogió y el que te está reciclando, aunque tu vida en este momento esté así hecha a pedazos, Dios todavía tiene un plan hermoso contigo. Muchos de los que estamos aquí esta noche y los que me están viendo por la transmisión o los que un día verán este video, según el propósito de Dios, tienen su vida así. Y cuando uno tiene la vida así, uno quiere morir, uno no quiere seguir. Uno no entiende cómo un día tuvo valor. Alguien pagó incluso un precio por nosotros. Pero solo nos usaron y nos desecharon. Y hoy estamos así. El proceso del reciclaje no solo termina en esto tan difícil que es moler nuestra vida, moler nuestros sentimientos, moler nuestros huesos, nuestra alma. Después este plástico ya triturado tiene que pasar por el fuego y ser fundido. Y después de ser fundido, entonces comienza el proceso de convertirlo en un hilo. Diga conmigo, un hilo. Un hilo. Y tú sientes que tienes que comenzar de cero. Y tú sientes que estando aquí en las manos de Dios, te toca reiniciar tu vida. El hilo simboliza el reinicio. El reinicio de una nueva etapa. Estar aquí es estar en la etapa de la incertidumbre. No se sabe lo que vendrá, pero sí hay certeza muy adentro de que algo maravilloso sucederá. Es en esta etapa donde comenzamos una vez más a tener valor. Aunque muy poco, pero ya se comienza. Y entonces cuando somos un hilo como este, una maquila decide comprar este hilo y fabricar una hermosa prenda de vestir. Mucho más duradera. El que viene de una vida reciclada fue diseñado para aguantar mucho más golpe, mucho más maltrato, mucho más dolor, porque ya pasaste por un proceso. Hay gente que como estas prendas, pero de hilo virgen,
Me decía la señora, solo duran 2 lavadas. Temo pues. Y me decía ella, y esta fue diseñada para aguantar 150 lavadas sin afectar su diseño original ni el hilo con el que fue diseñado. Dios me dijo, hijo, así soy yo con los desechados. Paso frente a ellos, los recojo, los reciclo, les doy valor y los hago más resistentes. Dios no pasa de largo frente a los que otros abandonan. Yo vine a decirte esta noche, si otros se abandonaron, si otros te desecharon, si otros te pisotearon, Dios aún sigue teniendo planes contigo. Porque donde otros ven basura, Dios ve destino. Alaba la gloria de Dios. A lo mejor tú que me estás escuchando esta noche, a ti alguien te drenó y luego te desechó, pero Dios te ha dado la oportunidad de estar aquí escuchando esta palabra. Sobre todo con personas que tienen destino espiritual. Y yo quiero decirte, estás en el proceso del reciclaje. Estás en el proceso en el que Dios hará pedazos tu orgullo, tu mente, tu carácter, tu pasado, tu cultura, tu lengua. Te trajo a esta casa. Me permite decirle que Fraternidad de Emanuel es una casa de reciclaje, donde Dios ha tomado personas sin valor y las convierte en joyas valiosas y maravillosas. Alguien alaba la gloria de Dios. Quiero hablarte de alguien que también fue desechado. Quiero hablarte de alguien que también fue rechazado. Quiero hablarte de alguien que un día fue considerado inútil. ¿Alguna vez usted ha sentido que la gente le llama inútil? ¿O que la gente piensa que usted es un inútil que no sirve para nada? Gracias, pero yo pasé por esa celda. Usted sabe que las celdas, las mazmorras, tienen escritos en las paredes. Yo pasé por ahí. Hay muchas mazmorras que tienen mi nombre. Por aquí pasó el que un día será el pastor Luis. Y me permite decirle que si usted ha sentido o alguien lo ha tildado de inútil, y que nada bueno saldría de usted, esa era la característica de este personaje del que le quiero hablar. A este personaje Dios lo encontró en su peor momento, pero Dios lo transformó completamente. Su nombre, ¿quieren saber el nombre? Su nombre, Onésimo. Diga conmigo, Onésimo. Dígalo de nuevo. Onésimo. Dígalo más fuerte. Onésimo. Cuando Dios encuentra a Onésimo, Onésimo es esclavo, es un maleante ladrón, es fugitivo de la justicia y luego es encarcelado. Y era el menos querido de su familia, era el inútil de la sociedad en aquel momento. Pero Dios se encuentra con Onésimo en su peor etapa. Siempre Dios se encuentra con sus hijos que tienen un destino grande, los encuentra en la peor etapa. Yo vine a decirte que si tú te sientes ahora en tu peor etapa, pero estás aquí, tú tienes destino y propósito. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Filemón
en el capítulo 1, versículo 11, acerca de Onésimo, le dice el apóstol Pablo: antes, Filemón, quiero que sepas que Onésimo, que fue para ti un esclavo inútil. ¿Qué fue Onésimo en algún momento? Un esclavo inútil. Onésimo tenía un pasado, hermano, nadie quería saber de él. Era un bueno para nada. En su peor versión, era un inútil. Y el apóstol Pablo le dice a Filemón: quiero que sepas que Onésimo, que en un tiempo fue para ti un inútil, ahora, diga conmigo ahora, diga conmigo, mi postrer estado será grande. Dice: pero ahora Onésimo nos es muy útil tanto a ti como a mí. Y esto es maravilloso porque habla del reciclaje que Dios hace con los inútiles. Dios a Onésimo lo vio como un material con mucho potencial. Y yo vine a decirte ahora: no importa lo que el infierno te ha querido susurrar al oído, tú tienes mucho potencial. No importa que no tengas un título universitario, tú tienes mucho potencial. No importa que te hayan despreciado, no importa que te hayan señalado, que te hayan pisoteado, que te hayan tirado a la basura, Dios en ti te da mucho potencial. Voltea a tu vecino y dile: yo te veo con mucho potencial. Yo te veo con mucho potencial. Yo también fui un Onésimo en algún momento de mi vida, en el que me sentí, sobre todo cuando uno pasa por etapas de juventud en las que uno no entiende qué va a hacer uno. Mi padre siempre soñó que yo fuera un músico. Nunca, quizás mi papá, imagínense cómo estuviera mi papá si hubiera vivido la etapa de Suri. Su nieta cantando en las naciones, escribiendo canciones. Mi papá estuviera en primera fila, vendiera sus cassettes. Mi papá tuvo la primera librería cristiana de mi pueblo. Y a mí me tocó atender la librería cristiana. Yo vendía cassettes. En aquella época vendía cassettes, libros, himnarios. Señor reprenda todo espíritu de lobo. Yo vendía cassettes. Después vendí discos, CDs. Y tenía mi Walkman. Tenía, así se llamaba, ¿verdad? Disco compacto. Vendía discos compactos. Y mi padre, anhelando que yo fuera un tremendo adorador, un músico del Señor, me compró batería, piano, bajo, guitarra, saxofón, trompeta, de todo. Y yo no aprendí un tan solo instrumento. Yo creo que en algún momento de su vida mi padre se ha de haber decepcionado tanto de mí que ha de haber dicho: este es un inútil. Hasta incluso mi padre puso una escuela de música para aprender instrumentos, canto y todo. Yo nunca aprendí nada. Y uno pasa por esa etapa de juventud en la que uno no sabe, sobre todo cuando lo dañan a uno, cuando lo marcan a uno. Yo fui marcado por muchas cosas, muchos traumas, muchas cosas que marcaron mi personalidad, pero que en vez de que se volvieran negativas en mí, se volvieron positivas, porque decidí que todo aquello negativo que en algún momento me marcó, yo lo convertiría con la ayuda de Dios en un combustible que me haría una mejor persona y un mejor cristiano y un mejor ser humano.
Yo quiero decirle que Dios vio a Onésimo como un material hermoso. Y esto me lleva a un código maravilloso que yo le quiero enseñar esta noche, y es que Dios ve el valor donde otros ven basura. Diga conmigo, Dios ve valor donde otros ven basura. Si alguien se ha atrevido a decirte que tú no vales nada y que tú no eres nadie y que tú porque no puedes hacer lo que ellos hacen o porque tú no entras o encajas en lo que ellos quieren que tú encajes, entonces tú no tienes valor, permíteme decirle que están sumamente equivocados, porque Dios en ti está viendo un poderoso valor. Y muy pronto Dios sacará a la luz lo que tú realmente fuiste, para lo que tú fuiste diseñado. Y nuestros ojos lo verán. Diga conmigo, mis ojos lo verán. Te veré exitoso. Gracias, te veré exitoso. Te veré en tu mejor versión. Saldrás de esta etapa de trituración en tu vida y podrás decir: Dios fue bueno conmigo. A lo largo de la vida de Onésimo, muchos lo desecharon, pero cuando Dios lo encontró, Dios no lo ignoró. Porque Dios no ve como el hombre ve. El hombre te ve con desprecio, pero Dios te ve con amor. El hombre te ve sin valor, pero Dios te ve sumamente valioso. Hay personas aquí que incluso las palabras hasta de sus propios progenitores los han marcado. Pero hasta esas palabras Dios borrará de tu corazón. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. El Señor le dijo a Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7: no juzgues por la apariencia o por la estatura. ¿Alguien aquí tiene un trauma con su estatura? No juzgues, diga conmigo, no juzgues. Le dice Dios a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo los he rechazado a los que tú piensas que son, porque el Señor no ve las cosas de la manera en la que el hombre las ve o en la que la gente los juzga por su apariencia. El Señor lo que mira es el corazón. Levante una alabanza al Señor esta noche. No se trata del que corre o del que vuela, se trata de quien Dios tiene misericordia. Deja que otros sean como una liebre corriendo, creyendo que llevan el primer lugar, pero si Dios está contigo, Él te catapultará y te pondrá adelante cuando tú menos lo esperes. Gracias, alguien tiene que arrebatar esta palabra. Porque Dios no te etiqueta como el mundo te etiqueta. Tu valor no lo define tu pasado, tu valor lo define el propósito eternal que Dios ha puesto en ti. En Jericó encontramos una mujer llamada Rahab. ¿Cómo se llamaba? Rahab. Lo que muchos han ignorado en la historia de Rahab es que Rahab no solo era prostituta, no solo era una mujer rechazada por su profesión o por su estilo de vida, sino que también Rahab era marginada, porque vivir en los muros no era una cosa de la cual uno pudiera vanagloriarse o sentirse bien. Realmente en los muros vivían los primeros que morían cuando eran atacados, y los que no tenían espacio o el privilegio de vivir atrás de los muros. No es lo mismo vivir en el muro que vivir en la colonia, en la residencial. ¿Me está entendiendo esto? Y Rahab era una marginada.
Pero me permite decirle que Dios la vio. No era del linaje israelita, pero Dios la vio en su peor etapa y Dios determinó que aquella mujer tendría un destino maravilloso. Yo vine a decirte, yo no conozco tu pasado y no importa tu pasado, pero el destino que ya Dios decidió para ti, porque estás escuchando esta palabra, es grande, porque Dios no se equivoca, porque Dios es maravilloso, porque Dios tiene misericordia para quienes Él ya destinó un propósito grande. Tan grande el propósito de Rahab que terminó en la genealogía de Jesús. ¿Qué destino? Diga conmigo, ¿qué destino? Así es el destino que Dios tiene contigo. Llegó la hora en la que tu historia cambie. Voltea a tu vecino y dile, tu historia va a cambiar. Yo lo creo. Cuando yo menos lo esperaba, mi historia cambió. Nuestro Dios cambia historias. Y eso me lleva a un segundo código. Y es que los procesos de transformación siempre Dios los comienza en los peores momentos. ¿Alguien aquí está atravesando un momento difícil en su vida? Levante su mano, no tenga pena. Yo también estoy pasando por momentos difíciles. Momentos que uno no los quiere compartir con nadie porque son muy de uno, ¿no? Son muy íntimos. ¿Usted está pasando momentos difíciles? Pues entonces déjeme decirle que no solo está pasando un momento difícil, está pasando un proceso de transformación. Es en este preciso momento difícil en tu vida en la que el Señor te está transformando. Onésimo fue transformado no en la comodidad, fue transformado en la cárcel. ¿Quién quiere aquí ir a la cárcel? Creí que ibas a levantar la mano, hija, pero era acomodándote la cola. Alguien aquí dice, pastor, yo quiero ir a darme unas vacaciones a Zacatrás. ¿Cómo se llama? Al Secot. A dormir en esas camas tan confortables. ¿Quién quiere pasar por esos procesos duros? Y fue allí donde el inútil, por el que nadie daba nada por él, llamado Onésimo, Dios lo llevó a pasarlo por el proceso de la transformación. Dice Filemón capítulo 1 versículo 10 que el apóstol Pablo le dice a Filemón, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Por cierto, en este versículo tan importante podemos evidenciar un principio de paternidad espiritual increíble. Solo como paréntesis para los que critican este principio. El apóstol Pablo dice, muéstrale bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Aquella cárcel para Onésimo no fue un castigo, fue un proceso de transformación. También a mí Dios me procesó por medio de la cárcel. Y yo estoy seguro que muchos aquí han sido procesados en la cárcel. Y si no ha sido procesado en la cárcel, ha sido procesado en una camilla de un hospital, o en un proceso de enfermedad, o en un abandono, o en un castigo, o en algo. Esos procesos difíciles y duros de enfermedad, de desprecio, de soledad, no son castigo. Nunca fue un castigo. Fue un proceso de transformación. Porque el reciclaje requiere destrucción de lo viejo
para que Dios te pueda hacer en ti un nuevo diseño. Es ahí en el peor momento de tu vida. Es ahí en el momento más doloroso. Dios nunca te procesa en la comodidad. Onésimo fue transformado en la cárcel. Cuando más lloras, más te transformas. Cuanto más te duele, más nuevo serás. Tu peor temporada es el taller donde Dios te está reciclando ahora. Y quizás la pregunta que usted se estará haciendo en este momento es: pastor, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Señor me reciclará? ¿Hasta cuándo el Señor me hará pedazos? ¿Hasta cuándo el Señor me procesará? ¿Hasta cuándo voy a salir de esta etapa A, B, C para ir a la donde ya sea algo lindo y de valor? ¿Alguien aquí está ya? ¿Qué talla es esta? Aquí dice 1X, no sé qué significa. ¿XL? Creo este es XL. L, digamos, L. ¿Este es L? Para que tengan una idea, yo soy S. S de sapo. Ese es como L. ¿Alguien es L aquí? Ven, corre. Es para ti, no es para que la vendas. Espérame, a ti te voy a dar una M. Ven. Quédate aquí. Para que te acuerdes de este mensaje. Estas dos son M. ¿Hay alguien más es M? La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Porque los procesos son difíciles y uno quiere ver la luz. Alguien me reunía con un hijo espiritual un día de estos y entre lágrimas me decía: ¿cuánto más tengo que soportar? Y el Señor me dijo: hasta que se humillen por completo a mí. No es hasta que te humilles a otros, es hasta que te humilles a Dios. Cuando hablamos de humillación, hablamos de disposición. ¿Usted sabe que hay gente que hay que rogarla para que se congregue? Y aún están pasando por el desierto más horroroso. Y hay que rogarlo. Y Dios dice: te espera todavía 2 años más de desierto. Usted sabe que hay gente que le urge ir al retiro y ahí están pensándolo y están en el desierto. No vaya a ser que, es que vamos a una excursión a Guatemala. A la voz. Ahí sí quieren ir, al retiro no quieren ir y están siendo procesados y exprimidos como trapeador. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? Hasta que te humilles. Hasta que le digas al Señor: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Si tú quieres que te sirva, te voy a servir. Si tú quieres que yo deje todo por ti, lo voy a dejar todo por ti. Creo que a muchos Dios nos empuja y nos pone contra la pared. Ya no puedo golpear esa pared porque se me va a romper, pero los empuja, los pone contra la pared
y uno no quiere, y el Señor te dice, pues así te cierra todas las puertas el Señor. Pa, 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 pa. Nunca había visto trabajar tanto a mi hermano como en esta época, en la obra. Porque el Señor te empuja y te amarra como garrobo. Para decirte, aquí te quiero, porque si te abro la ventana te vas. No sé si alguien me está entendiendo esto, pero hay gente a la que Dios le ha venido hablando, pero ellos aman el proceso. Les encanta estar así. Y Dios te dice, ¿por qué no te humillas? ¿Por qué no te entregas a mí? ¿Por qué sigues siendo un altanero? ¿Por qué sigues siendo sabio en tu propia opinión? Si hasta el día de hoy nada has podido resolver a tu manera. Todas tus desgracias han sido porque te has enamorado de quien vos creías. Gracias. Todas las decisiones que has tomado sin consultarme a mí, dice el Señor, te han terminado dañando, hiriendo, matando. Y todavía no te quieres humillar. Esto es como cuando alguien, un día hace muchos años, fui a la embajada americana a pedir la visa. Hace muchos años. Y entré y me dijo el cónsul, ¿para qué quieres ir a mi país? A ver a Mickey, le dije yo. ¿Cuál Mickey? Mickey Mouse, le dije yo. Denegada tu visa, me dijo. En realidad no me la denegó por eso, sino que me dijo, ¿tú pasaste por un proceso judicial? Sí, le dije yo. ¿Por qué pasaste por ese proceso judicial? Le dije, por vender queso. Llegó la policía, me pidieron la factura, yo no tenía las facturas ahí, entonces me enchucharon. Se puso a reír y me dijo, por vender queso, me dijo. Ricky, le dije yo, este es El Salvador. Andás la absolución, me dijo, porque si andás la absolución, no la traje, le dije yo. Vuelve otro día, me dijo. Entonces yo me enojé, me sentí mal. Uno cuando sale de ese lugar, ¿usted ya le ha tocado salir de ese lugar? Usted ya le ha tocado salir, que uno sabe que quería ir, que los gringos que ¿qué? Si aquí está mejor Apulo. Yo me fui enojado. Entonces al año mi esposa aplicó para ir a sacar la visa. Entonces yo le di todos los papeles porque yo soy la persona que tiene la mayor comprobabilidad económica en la casa. Entonces yo di todos los papeles y todo. Y entonces ella fue con los niños. Solo estaba Suri y Mateo en ese momento. Y entonces fueron, Suri estaba bien chiquita, fueron. Y como los niños estaban pequeños, yo tenía que ir por obligación. Pero en mi orgullo yo no quería nada de visa. Entonces solo estaba aplicando mi esposa, Mateo y Suri. Y yo iba como padre de los menores. Entonces recuerdo que fuimos otra vez a la ventanilla.
El gringo bien sonriente. Y entonces, ¿y a qué van? A pasear. Oh. ¿Y cómo te llamas? Suri, qué linda. ¿Y tú cómo te llamas? Mateo, qué lindo, aprobado. Y todavía me dice el gringo, Malía, el gringo me dice, ¿y vos por qué no la quisiste? Me dijo. Así estoy bien, le dije yo. Y me fui. ¿Sabe? Al año regresé. No, como a los 6 meses regresé. Yo veía que la gente llegaba la gente va con saco, con corbata. Entonces yo me fui con una camisa rota. De verdad estaba rota por acá, andaba todo sucio, día normal. ¿Qué vengo? Le dije yo. Ahora sí trajiste el papel, me dijo. Sí, le dije yo, aquí está, aprobada. Pero ¿por qué le cuento toda esta historia? ¿Sabe por qué se la cuento? Porque cuando a uno le dan este tipo de documentos para poder accesar a un país, y la gente, yo conozco mucha gente que, pues a mí me toca viajar bastante por negocios, por todo, pero yo conozco gente que se las han dado y nunca la han usado. ¿Usted se ha fijado en eso? Hay gente que las tiene y nunca usan. Me permite decirle esta noche que un muchacho que encuentro en la escritura llamado Manasés, Dios lo levantó a los 12 años. ¿Cuántos años tenía Manasés? 12 años. Pero la Biblia dice que a pesar de la aprobación de Dios al trono, él hizo lo malo delante de Jehová. Y cuando hizo lo malo delante de Jehová, Dios decidió procesarlo. Muchos de los que estamos aquí no es que tan solo la vida nos ha golpeado así desde niños de gratis. No, muchos estamos aquí como consecuencia de lo que hemos hecho. Pero también incluso para este tipo de personas, donde también me incluyo yo, el proceso de reciclaje de Dios es aplicable. O la vida te ha golpeado de gratis, o estás pagando el precio de un proceso, de una recompensa, estás pasando el pago de una factura. Pero me permite decirle que a Manasés, dice la escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 11, de modo que el Señor envió a los comandantes del ejército asirio y tomaron a Manasés prisionero y le pusieron un aro en la nariz como si fuera un cerdo. Le estoy hablando de un aprobado de Dios. Y dice la escritura, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia preso. Pero cuando estaba sumido en la profunda angustia, ¿cómo estaba? Sumido en profunda angustia. ¿Alguien aquí está angustiado por el proceso? Y dice, se humilló. ¿Está leyendo? Dice, cuando estaba, Manasés buscó al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que te humilles. ¿Cómo salgo de este proceso? ¿Cómo salgo? ¿Cómo me quito este arete de cerdo de la nariz? ¿Cómo salgo de las cadenas? Humíllate. Dice, buscó al Señor.
Usted y yo no necesitamos buscar al Señor una vez por semana. Estamos mal acostumbrados. Dios no merece migajas de nosotros. Dios merece toda nuestra adoración todos los días. Y así queremos que Dios nos bendiga. No, que yo me congrego. Aquí hay un niño como de 17 años, estuvo armando sillas todo el periodo, venía a ayudar, venía a armar sillas, venía todo. Y cuando 2-3 días antes de reinaugurar todo esto, de la alegría, del gozo, le dio apendicitis y lo operaron. Y me escribió, 17 años. Me escribió, pastor, no voy a poder estar en la fiesta de reapertura. Y aquí hay gente que les urge no congregarse una ni dos, todos los días les urge venir aquí y no vienen. Este niño, a mí me operaron del apéndice con machetazo. Aquí hay gente de la vieja escuela, a nosotros nos operaron. Gracias a Dios a él lo operaron con la paroscopía, así puntitos tiene el láser. Ahí está Baruch alabando al Señor, sentado. Levanta la mano, Baruch. ¿Cuánto tiene? Unas 2 semanas. Semana y algo. No sé, un niño de 17 años que hablaba con los pastores de la iglesia en reunión ayer y les decía, somos la iglesia que más conecta con los jóvenes en El Salvador. Manasés fue escogido por Dios a los 12 años. Se apartó de Dios, hizo cosas que no tenía que hacer y Dios lo procesó y lo molió, pero lo buscó. En su peor etapa lo buscó. ¿Sabe qué es buscarlo? Buscarlo es decir, de aquí no me voy. Ya la vida me golpeó. Ya pasé por donde asustan. Ya no quiero. Y dice la Biblia, y se humilló con sinceridad. Ahí está la clave. Quiere decir que hay humillaciones que no son sinceras, comúnmente conocido como lágrimas de cocodrilo. Voltea a ver al cocodrilo que tiene a la par. Pero Dios, que es el que pesa los corazones, cuando la humillación es sincera, diga conmigo, cuando la humillación es sincera, cuando Dios sabe de que y por eso decía yo el tema de la visa, porque la visa te la pueden dar. ¿Sabe? Hay gente que le dan la visa y aquí están, no se van. Entonces la humillación es así. Dios dice, a ver, te voy a sacar del problema, a ver si te vas. Y un montón se van después que Dios los sacó del problema. A esos les viene triple. Dice la Biblia, 7 demonios más poderosos vienen y se apoderan de él. ¿Sí saben lo que le estoy explicando ahora? Pero la escritura dice, le pusieron, pero cuando estaba sumido en la profunda angustia, Manasés buscó al Señor y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, el Señor le escuchó. Y se conmovió Dios. Nosotros tenemos un Dios grande en misericordia.
escuchó el Señor, se conmovió. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y le retribuyó Dios el reino. Entonces finalmente Manasés se dio cuenta que el Señor era el único. ¿Sabes quién es el único que te va a sacar adelante? Dios. El único que te va a sacar del problema es Dios. El único que te va a volver a poner en la posición es Dios. Al único que tienes que alabar es a Dios. Al único que tienes que buscar es a Dios. Y por último, cuando Dios te saca del proceso, Dios te devuelve mejor de lo que un día saliste. Diga conmigo: Dios te devuelve mejor de lo que un día saliste. Dice Filemón 1:16. Le dice Pablo a Filemón, hablando de Onésimo: él ya no es como un esclavo para nosotros. Él fue un esclavo, pero ya no lo es. Es más, ahora es mucho más que un esclavo, es un hermano amado. Especialmente para mí, le dice el apóstol Pablo, ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Wow. Dios te está subiendo de nivel. Un día fuiste una botella, pero procesado serás una prenda preciosa. Todo lo que un día se rompió dentro de ti, Dios lo está restaurando. Nunca más volverás a sufrir, dice el Señor. Serás especial para muchos, así como Onésimo fue especial para el apóstol Pablo y para Filemón. Muchos te despreciaron en tu peor etapa, muchos te vieron de menos, pero en tu postrer estado, diga conmigo: en mi postrer estado seré valorado. Viene el tiempo en el que muchos te valorarán y tu transformación impactará a muchos. Cuando seas transformado, todos se asustarán y dirán: ¿es en serio? Si este era Onésimo, si yo vi lo bajo que cayó esta persona, si yo vi en dónde estaba, yo vi lo que un día fue, yo vi lo endeudado que estaba, le debía medio mundo. Y entonces tu transformación impactará. Y la gente dirá: Dios es un Dios que recicla y que da valor. Y cuando muchos sean impactados con tu transformación, usted sabe, cuando uno no tiene valor, nadie quiere ver con uno. ¿Quién quiere ir a desayunar con uno? ¿Quién quiere invitarlo al cumpleaños a uno? ¿Quién quiere sentarse a la par de uno? Pero cuando ya la transformación de Dios ha impactado, todos son tucheros. Todos quieren una selfie. Dice Filemón capítulo 1 versículo 13. Es más, dice el apóstol Pablo, yo quería retenerlo aquí conmigo. Imagínense el valor que tenía Onésimo para Pablo, que Pablo le dolió que saliera libre. En otras palabras, el apóstol Pablo decía: yo hubiera querido que Onésimo se quedara aquí conmigo, porque Onésimo es lo máximo. Mientras estoy aquí en cadenas por predicar las buenas noticias, él me hubiera ayudado.
demasiado. Todo lo que has tenido que pasar tiene un propósito. Pero con tu testimonio vas a transformar a muchos. Dios no solo te va a levantar para sanarte, te va a levantar para usarte. Yo quiero decirte esta noche para cerrar que tu historia será la medicina que otros necesitarán para salir adelante. El dolor que tú superaste, porque lo vas a superar en el nombre del Señor, será la voz que liberará a muchos. Termino con esto. Onésimo significa útil. ¿Qué significa? Qué contradictorio que aunque su nombre tenía un significado poderoso, por muchos años él fue un inútil. Pero cuando Pablo es el padre espiritual de Onésimo, lo instruye, le enseña, le mete la fe, le da códigos, lo transforma. Entonces Onésimo ya no es el mismo. El mismo que falló, el mismo que no servía para nada, el que no tenía valor, el desechado. Yo quiero decirte esta noche, Dios te dice ahora, te estoy reciclando. Eres un elegido de Dios. Que nunca nadie más te diga que eres una basura. Eres valioso, tienes destino y serás un precioso instrumento que en los próximos días, años, meses, Dios usará para impactar no solo los que están cerca de ti, sino que impactarás a muchos con lo que Dios hará contigo. Profetizo para alguien que diga, pastor, esta palabra era para mí. Profetizo que todo este tiempo que te has sentido tirado en el piso sin valor, termina hoy. Dios te levanta. Todo lo que había estado roto dentro de tu corazón será restaurado. Todo lo que dentro de ti tú sentías que no servía, a partir de ahora será útil. Profetizo que a partir de este mensaje tu vida se parte en un antes y un después. Si tú dices, pastor, este mensaje era mío, yo quiero que ahí donde estás tú te pongas de pie. Yo quiero verte de pie ahora. 1, 2,